Ya, hagámoslo en una al día al completo. ¿Cómo te gusta, Danilo? El tomate abajo. ¿Tomate abajo? Italiano con tomate abajo. Es que estamos viendo mucho tomate arriba y no me gusta esa práctica del dominó. Pero el tomate arriba es lo más generalizado, ¿no? No, yo es entiendo más que fácil. No. Es más fácil el tomate arriba, ¿no? No. No, pues el tomate abajo porque lo cubre la palta y no. ¿Camilo? Yo comparto totalmente. Tomate abajo, palta y después mayonesa y harta mayonesa. Pues ustedes que son gente viajada, ¿les gusta más el completo chileno o el neoyorquino, Cristian? Yo no tengo mayor punto de comparación en materia de completo. Yo, sin duda, exceso de mayo. Y el tomate, cuando está abajo, es porque la gente se preocupa de hacerlo. Y cuando el tomate está arriba es porque no hay mayor reflexión. No hay mayor empero, digamos. Correcto. No, pero el completo chileno la lleva. Es decir, no hay comparación con el hot dog norteamericano o el venezolano. No. Son voces que ustedes están escuchando por primera vez. Quiero presentarles a Camilo Charmen, que es director ejecutivo de Generadores de Chile. Se ha especializado en regulación económica y políticas públicas sobre infraestructura, gobierno corporativo y sustentabilidad corporativa. Tenemos a Cristian Stewart, que es director ejecutivo de Idea País. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Aldo. Bienvenido, Camilo. Buenos días, gracias, Aldo. Danilo Herrera, cientista político, coordinador digital de la campaña presidencial de Carolina Toá. ¿Cómo estás, Danilo? Bien. No, a mí no me da la bienvenida. Es que tú ya eres un senior dentro de este programa, exactamente. Le queremos mandar un saludo también a Piedad, que no está con nosotros, debe estar en Cancún porque está con una licencia médica. Exactamente. ¿Por qué? Lo que fue enfatizado en la jornada de ayer para... Justo le tocó pedir licencia el día menos... El menos sensato, digamos. Pero quiero partir con ustedes con otro tema. Vamos a llegar a la licencia sin duda. Y parto contigo, Danilo. ¿Te parece bien que Gonzalo Vinter renuncie a su dieta parlamentaria, no? A ver, los ciudadanos del Distrito 10 hace 3 años y medio le dieron el mandato a Gonzalo Vinter para ser diputado durante 4 años. Y al parecer dijo que iba a dejar de asistir al Congreso a hacer su pega para dedicarse a la campaña. Muy bien que se dedique a la campaña, pero yo hace 3 semanas le escuché otra cuña diciendo que iba a continuar su trabajo parlamentario y iba a hacer campaña en otros momentos. Si al parecer ahora ha cambiado de opinión, no sé, quizás está asustado por los resultados o no sé, o esa era la estrategia desde el principio. Yo creo que defrauda a los ciudadanos del Distrito 10 que votaron por él y a los que no votaron por él. Yo no voté por él y soy vecino del Distrito 10 y me siento decepcionado si un parlamentario no va a trabajar cuando le corresponde ir a trabajar. Y eso es un problema. Si esto lo intenta subsanar con donar la dieta, allá él. No sé si muy bienvenida va a ser esa plata para los bomberos de Chile, que es hacia donde va a donar, pero creo que el fondo no es eso. El fondo es que lo eligieron de parlamentario y no está haciendo la pega de parlamentario. Camilo Charro. A ver, en principio, efectivamente, están elegidos para ser parlamentarios, pero también entiendo que no hay ninguna provisión para ser candidatos. Entonces, lo que deberíamos conversar es cómo compatibilizamos la posibilidad que personas que están ejerciendo un mandato popular y que pueden ser candidatos en otra elección convivan también con esa posibilidad, porque tienen que, si se puede ejercer, hay que dar las condiciones para ejercerla. Y eso para todas las parlamentarias y parlamentarios del Congreso. El caso particular del diputado Vinter, bueno, su decisión, entiendo que otros candidatos como el diputado Kaiser, el diputado Mulet, no están ejerciendo esa opción y van a compatibilizar los dos mundos. Entonces ahí está como la duda. ¿Se les permite ser candidatos? Sí, pero no están los instrumentales para llevarlo a cabo, y ahí es donde, claro, como ciudadano uno se pregunta, bueno, ojalá estén los instrumentos para que los dos mundos puedan ser compatibles. Cristian Stewart, ¿qué te parece? Yo pienso, bueno, en principio es algo que debería ser bien recibido por la ciudadanía. Si es que alguien no va a dedicar tiempo a la labor que supuestamente está encomendada, bueno, parece razonable que no reciba plata por eso, pero a mí me parece que es un gesto para una galería que es como del momento y que después, en el fondo, que carece de una reflexión más profunda. Yo creo que
lo lógico sería decir, dado que voy a suspender mi labor parlamentaria, en el fondo, dado que no voy a ser diputado ni ejercer esa labor, voy a suspenderla con alguna fórmula jurídica para dejar de recibir el sueldo, pero en los hechos él sigue siendo diputado, entonces en la práctica igual va a seguir votando, sobre todo en los proyectos de ley que tiene que ver más profundamente el programa de gobierno y donde el gobierno tiene algún compromiso político comprometido. Entonces yo creo que es una decisión que en principio cae bien, pero que no es suficiente en ningún caso. De hecho, Boric no lo hizo, entonces sería bueno preguntar por qué lo hace Winter y no lo hace Boric. No lo hizo Boric. Correcto. En su momento. Camilo Charm, te quiero llevar a otro tema que está en el centro informativo hoy día, que es las deportaciones. Llegó el avión que transportaba 44 chilenos deportados desde los Estados Unidos, sumando a nuestro país a una tendencia que ya es habitual en Latinoamérica. ¿Qué sensación te dejó todo lo que ha pasado en términos de la llegada del avión y las primeras declaraciones de ellos? Bueno, efectivamente lo que uno ve, y además tengo amigos y familiares en Estados Unidos, así que también lo converso con ellos. ¿Legales? Todos legales. Pero con diferentes estatutos. Hay estatutos de visa, hay estatutos de trabajo y esto se relaciona también con que ayer entendemos que el presidente Trump amenazó a la Universidad de Harvard con quitarle el estatuto de visa para estudiantes extranjeros. Entonces hay mucho movimiento en eso. Y bueno, aquí se mezclan, yo estimo, dos ideas. Una, bueno, es un presidente que fue electo con la cantidad de votos que fue electo, y otra cosa es, de nuevo, cómo se puede ejecutar una decisión que está avalada tal vez en el sistema constitucional norteamericano, si están cumpliendo la ley o no. Pero lo que sí, tal vez nuestro país, nuestra Cancillería, lo quería conversar con el gobierno de Estados Unidos, cuáles son las condiciones que tienen las personas, porque una cosa es tomar la decisión de portar. En Estados Unidos se tendría que ver si es constitucional o no, pero además Chile no puede quedarse callado y sí tiene que ver, independiente de la condición de la persona, cuáles son las condiciones materiales, humanas, en las que está en el tránsito. Entendemos que hay personas que no pudieron ver a su familia, a otros los limitaron en sus medios de comunicación, las familias en Chile no sabían si venían o no. Esas medidas son bastante arbitrarias y eso es lo que sí la Cancillería, como representante de los intereses de todos los chilenos, debería representar al gobierno norteamericano. Danilo Herrera. A ver, yo espero que con este comentario no me quiten la visa porque tengo que ir a Estados Unidos en agosto, pero bueno, tengo visa waiver hasta fin de año. Ojalá no ocurra, pero bueno. Un saludo a dicen que es una práctica habitual, sí. Ver los comentarios, ver que chatea y todas esas cosas. Obvio. Ya, a ver, esto tiene que ver mucho con el estilo de Donald Trump y la paranoia de Donald Trump de todas sus propuestas. Ya perdí la visa, ¿viste? A ver, se están echando a distintas personas del país que algunos son delincuentes, hay otros que no. Hay detenciones súper arbitrarias en Estados Unidos, en todas partes de Estados Unidos, que están ocurriendo no solo con chilenos, sino que con personas que parecen latinos, ni siquiera latinos. Y ahí hay un problema y la justicia, ni el Congreso se está poniendo los pantalones en contra de la administración de Donald Trump. Y eso es un problema. Pero lo quiero mirar con lo que pasa en Chile también y en el resto de Latinoamérica. Hay estas propuestas de vamos a deportar a todo el mundo. Vamos a deportar a todo el mundo, la solución fácil, nosotros en nuestro gobierno lo vamos a hacer. ¿Y qué termina haciendo? Se termina haciendo como Donald Trump, una parafernalia, un avión, 44 personas y no estás cumpliendo la promesa. No está cumpliendo la promesa de deportar a todo el mundo que dijo que iba a deportar, por ejemplo. Y eso lo estamos viendo en los candidatos de ultraderecha en Chile. Estamos con promesas fáciles. Vamos a hablar de la licencia, yo sé, pero eso de vamos a echar a los 25, si yo estuviese en el gobierno, echaría a los 25.000 personas, funcionarios públicos que defraudaron al fisco. Mentira, no se puede. Hay sumarios administrativos que tienen que ocurrir. Ojalá que esos sumarios sean ágiles y tengamos que salir y las personas que tengan que salir salgan del Estado porque no pueden estar trabajando unas personas un poco éticas en el Estado, ok, pero la promesa fácil de Donald Trump
de vamos a echar a todo el mundo se transforma en parafernalia de echando 44 chilenos, y esta noticia ha sido noticia ayer estaba revisando, Colombia recibió hace un par de meses un avión también y con un poco más también, sí. Con un poquito más, pero poco más también. Sí, entonces es una parafernalia, es un par de unas decenas de personas que llegan para que la fanaticada furiosa del presidente Trump diga están cumpliendo las promesas, pero realmente le están mintiendo al país y de pasada están incumpliendo la ley. Cristian. Yo pienso que esto tiene sobre todo un componente simbólico en el cual descansa las promesas del gobierno de ejecutar una política migratoria de ordenar o limpiar, como se suele decir también en este tipo de... ¿Te parece adecuado usar esa palabra, limpiar? No, estoy constatando el hecho. Cristian Stewart. Pero es una pregunta. ¿Te No, parece adecuado? en absoluto. Ah, ya. No, tranquilidad, estoy diciendo lo que, como reza la política, no estoy en absoluto adhiriendo a nada. Y pienso en ese contexto que es eso, es sobre todo algo simbólico, en ningún caso va a implicar efectividad. Efectivamente, el fenómeno migratorio, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, es excesivamente complejo. La pregunta de a dónde llegan las personas, en qué condiciones son deportadas, por qué son deportadas esas 44 personas, son preguntas que siguen abiertas. Pero yo creo que lo más interesante que hay que hablar de Trump hoy, no obstante este tema que nos afecta directamente, es el atentado múltiple que hizo contra la Universidad de Harvard, que le dispara a muchos conceptos y principios los cuales la derecha en principio cree, y que de alguna manera yo creo que esto es un precedente realmente grave, por muchas razones. En el fondo, él atenta contra los estudiantes internacionales, atenta contra la autonomía universitaria, atenta contra la libertad de enseñanza, atenta contra la autonomía de los cuerpos sociales intermedios, atenta contra, básicamente, todo lo que una sociedad moderna aspira a tener, que es básicamente que las instituciones puedan tomar sus decisiones en el marco de la ley. Argumentando terrorismo y antisionismo, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Argumentando terrorismo y antisionismo. Y coordinación con el Partido Comunista Chino. Y mucha, yo diría, las amenazas, porque dijo que están avisados las otras universidades con esta medida en particular, una amenaza que a mí me parece que es propia, o sea, que hay que decir con toda su letra. Los presidentes que amenazan es poco recurrente verlo en presidentes democráticamente electos, es más propio de dictadores. Entonces, yo creo que esto es inaceptable, esta desprotección a la autonomía universitaria, y pienso que esta disputa por el poder simbólico y cultural contra el mundo woke, contra todo lo que Trump declara al menos, con lo cual uno podría estar de acuerdo o no, pero el modo en que lo hace es pagar con la misma moneda respecto de lo que él critica, que es cancelar a los que piensan distinto. Entonces yo creo que esto es realmente un presente muy grave. Camilo, en todo caso, si estamos con Trump, reabrió la guerra comercial, esta vez contra Europa, anunciando aranceles muy altos y amenazando a Apple que si no construye los celulares en Estados Unidos, les va a aplicar el arancel más alto de toda la historia. Es una manera de negociación, ya lo aprendimos con China y con un montón de otros países, pero esto es Europa. Bueno, efectivamente, la Unión Europea es además, yo considero, no soy partidario de las líneas argumentales ni filosóficas de Trump. Ahora, yo tampoco creo que Trump sea la causa, es la consecuencia de algo que ha estado pasando hoy hace mucho tiempo en Estados Unidos, y él está aprovechando ese momento y está llevando adelante estas medidas populistas, estas medidas efectistas que no tienen mayor eficiencia. Y lo que sí me llama la atención y considero que es porque hay tanto silencio en Estados Unidos, en otros grupos que también tienen poder y que no se articulan y hacen un frente común respecto de Trump. ¿Qué está pasando ahí? Es decir, el Partido Demócrata quedó tan choqueado después de la falta de la elección de Biden, que ahora lamentablemente tiene un cáncer bastante avanzado, y la situación de Kamala Harris, que no cundió hacia ningún lado. Es decir, ¿qué está pasando en Estados Unidos ahí? Ahora, y nosotros como país, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, y también llama la atención, estamos hablando de la Unión Europea, ¿y qué pasa con Sudamérica?
¿Dónde está la articulación sudamericana? ¿Dónde está la posibilidad de que los cancilleres y los presidentes sudamericanos también se reúnan y muestren qué pasa con Sudamérica? África está haciendo cosas, África se está reuniendo, África se está tomando decisiones, el sudeste asiático tiene algunas cosas, bueno, está China de todas maneras, pero a mí me llama la atención. Sudamérica, Camilo, es reunir a... Se ha intentado. A Milei con Petro, ponte tú. Sí, y en África tenemos a los países norafricanos árabes, con los centroafricanos cristianos, árabes y negros. Invitamos a Maduro, ponte tú. ¿Y en qué mesa lo ponemos? Bueno, es que la diplomacia entiendo que es el arte de lo posible, y ahí los cancilleres tendrán que buscar alternativas. Pero además esto... En Sudamérica no pasa solamente ahora, es decir, la cantidad de cosas que no estamos unidos en Sudamérica es impresionante. Mercados no hay principalmente, infraestructura no hay principalmente, sistemas de defensa tampoco. Es decir, hay una serie de temas que uno se pregunta por qué Sudamérica no se reúne a conversar. La geopolítica está cambiando, el mundo está cambiando, y Trump es un catalizador junto con Putin y Xi Jinping en ese cambio de geopolítica. ¿Por qué no estamos tomando nota y no estamos haciendo cosas independientes que antes hayan fracasado? Pero tú sabes mucho más de esto que yo, pero Mercosur está haciendo sus cosas, la Comunidad Andina de Naciones está haciendo algo, pero Chile en general, desde siempre, ha estado más o menos, ha jugado libre. Porque no nos gusta el barrio, hombre. No nos gusta el barrio, sí, nos sentimos incómodos en el barrio. Entonces, o sea, si me dice, claro, Sudamérica podría tener una coordinación, tiene esas dos coordinaciones en las que Chile es invitado. Siempre somos invitados, ¿verdad? Pero el presidente de Estados Unidos fue a China la semana pasada, o hace 2 semanas. Se están haciendo cosas. El presidente de Chile. No, el presidente de Chile, claro. Chile, sí, de Chile. El presidente de Chile fue a China. Nuestro presidente. Entonces nosotros estamos haciendo cosas desde Chile porque siempre hemos estado más o menos, hemos sido libres en las relaciones económicas, en Sudamérica. Y yo consigo con ustedes, pero eso también ha sido el pasado. Estados Unidos era aliado de la Unión Europea, era aliado de la OTAN, y de repente el presidente empezó a decir, Canadá, no voy a financiar la OTAN, los europeos se tienen que aprender a defender. Es decir, las cosas han cambiado. Rusia había seguido el juego con Merkel hasta que Merkel no estuvo y Rusia se dio cuenta que tenía que tomar una acción, que no estoy de acuerdo, pero la tomó. Entonces, el mundo ha cambiado. Entonces, mi pregunta desde el ciudadano, del que está recibiendo las decisiones, porque nuestras cancillerías, en plural, no son más activas y ven la siguiente etapa del juego del ajedrez, y no solamente lo que habitualmente se ha hecho. Y Chile somos 18 millones de habitantes en un mundo multipolar y cada vez más multipolar. Deberíamos también tener alianzas estratégicas. Estamos cambiando. Cristian Stewart, antes, ustedes cacharon ya que estoy postergando el tema de la licencia por el segundo bloque. Así parece. ¿Qué te pareció la cadena del presidente Boric anoche para implementar medidas a partir del informe de la Comisión por la Paz, que fue tema de debate hasta hace muy poco fundamentalmente en la derecha chilena? Ha sido tema de debate mientras los otros temas lo permiten, digamos. Yo creo que, este tema, el problema del conflicto en la macrozona sur, el conflicto mapuche, hay muchas maneras de denominarlo. Lamentablemente fue muy mal tomado el momento en que esto se lanza, porque se lanza justo en el marco de las primarias oficialistas, donde había dudas si es que iban a haber primarias en el mundo de la derecha alternativa, como le llaman, entre Kast y Kaiser, y por lo tanto el frenesí y la tensión que existía en ese momento impidió analizar este tema con la profundidad que se requiere. Primero. Segundo, la gente empezó a opinar antes de leer el informe, y eso es bastante insólito, porque ya había definiciones taxativas absolutamente irrevocables en circunstancias en que el informe, esto fue un viernes y se lanzaba el martes, entonces era algo bien insólito. Y yo, respecto a la cadena presidencial de ayer del presidente Boric, pienso que para todo el esfuerzo que se hizo, que es un esfuerzo donde se involucraron más de 5.000 personas, personas de 31 comunas, de 4 regiones, y que de alguna manera la unanimidad que se autoimpuso la misma comisión trabó el efecto que se pretendía conseguir. Pero para todo esto me parece que el modo en que el presidente Boric reacciona ayer es bastante prudente.
Él establece 5 ejes programáticos o ejes estructurales a través de los cuales pretende abordar lo que el informe establece. Pienso que no se recogen escaños reservados, no se establece la división de la nación chilena a la plurinacionalidad, que era algo que él mismo adhirió. No se establecen sistemas de justicia paralelos. Es bastante distinto a lo que proponía el texto de la Convención Constitucional, que se rechazó con fuerza, entre otras cosas, por este tema. Y por eso mismo, y tampoco se habla de indultos. Entonces yo creo que el modo en que se recoge esto, creando una institucionalidad, consejos consultivos, creando también ordenando el sistema de repartición de tierras, que hasta la fecha ha sido un completo desastre, me parece que son temas que hay que tomar en su mérito, porque este problema, si no se recoge ahora, a mí me da la impresión de que hacerlo en un eventual gobierno de derecha es realmente muy difícil. Y hago un paralelo con la reforma de las pensiones, que yo creo que es bastante, aunque son temas muy distintos, el modo de abordarlo yo creo que no es tan distinto. Danilo, tú fuiste experto en las convenciones constitucionales. Sí. O sea, estaba ahí, no sé si experto, pero estaba ahí todos los días en el ex Congreso Nacional. Pero a partir de lo que plantea Cristian, ¿tú crees que esto está cerca de lo que se pretendió como reivindicación en la primera constituyente, no? No, está muy lejos, está muy lejos. O sea, si Idea País aplaude esta propuesta es porque no me queda nada más que aplaudir al presidente Boric por tomar las recomendaciones de esta comisión, porque es una oportunidad. Ayer el presidente hablaba de oportunidad única e irrepetible. Yo siento estar de acuerdo con él que esta es una gran oportunidad. Sobre el momento en particular, creo que no queda otra, porque este gobierno tiene 4 años y en los 4 años hubo elecciones. Esta comisión lleva muchísimo tiempo, y sabíamos que iba a terminar más o menos, creo que se tomaron un mes de más, pero iba a terminar más o menos en medio del año electoral. ¿Pero se queda corto? ¿Se queda corto como en la reforma de pensiones? ¿Se queda corto con respecto a lo que era el plan original? Yo estoy seguro que sectores de la izquierda no van a estar demasiado contentos con esto. La agrupación indígena ya ha mostrado un rechazo. Yo estoy completamente seguro, pero es un avance importante, y hago el link que se hace sobre la reforma de pensiones. Llega un momento en la negociación donde hay que tomar lo que te dé el de al frente un nuevo sistema. ¿Ah? Y construir en base a eso. Y construir en base a eso y avanzar. Es una definición pragmática de lo que es el progresismo, al final. Pero el nuevo sistema de tierras indígenas, el fortalecimiento del programa de apoyo a víctimas para la violencia, que no se quede atrás, porque esto también va para eso, la violencia rural, terrorismo. Una reforma constitucional del reconocimiento de los pueblos es un avance tremendo que se está luchando desde el gobierno de Patricio Aylwin. Y se ha reiterado en cada vez que se hacen este tipo de comisiones, se ha reiterado el reconocimiento constitucional. Eso también va a entrar como una reforma constitucional al Congreso. Y es importante una instancia de representación de los pueblos ante el Estado, que es algo relevante y que ha sido siempre un problema para el Estado chileno, independiente de quién está administrando. Es un problema la representación de los pueblos frente al Estado. Y la última, la reactivación e inversión económica de la zona, de las 4 regiones. Yo creo que es un gran avance esto. Y a mí la única duda que me queda es, y aquí Idea País está a favor, yo no sé por qué la derecha en Chile, sin leer porque todas las declaraciones en contra de la propuesta fueron de derecha, sin haber leído el informe. Yo no sé qué están pensando, si van a intentar solucionar o avanzar este pequeño paso o gran paso. La calificación se la dejo a los que nos están escuchando. Se la van a dejar al próximo gobierno. Vamos a seguir esperando avanzar en estos pequeños avances que son, a mí el tema de la reforma constitucional del reconocimiento de los pueblos indígenas me parece clave para como una señal de que se quiere avanzar en el tema.
Camilo Charm, está sonando la música, lo que significa que tenés que redondear en un minuto el tema. Sí, a ver, yo algunas diferencias. Considero que tenemos que terminar con esta lógica de, oye, en año electoral no podemos tratar temas difíciles. Es decir, tenemos muchos años electorales en nuestra historia, vamos a seguir teniendo, tenemos que saber caminar y masticar Chile. Es decir, esto es un tema esencial. Chile como país, con todas las culturas, todas las visiones que tiene, se tiene que sentar a la mesa a colaborar. No podemos tener grupos excluidos, no podemos tener gente excluyendo, y en la colaboración. Esto es un paso, yo lo encuentro muy significativo. Aquí hay gente que puso su capital personal de ambos lados, de diferentes sentidos a la mesa, y lo que hizo el presidente ayer también me parece adecuado. Sintió que no estaba tomando fuerza y lo elevó, hizo una cadena nacional, invitó, y creo que todas las fuerzas, tanto públicas como privadas, lo que corresponde es tomar el llamado del presidente y colaborar en esa mesa de cómo podemos salir adelante con una agenda concreta y ejecutiva de colaboración entre las comunidades indígenas y las comunidades no indígenas. Hacemos País ADN junto a Cristian Stewart, a Danilo Herrera y a Camilo Charm. Ah, bien pronunciado tu apellido, ¿no? Charm. En verdad, en Chile es Charme, en Francia es Charme, pero nadie me ha dicho nunca, me han dicho Charm muchas veces, con decir la E. Como encantadores. Pero el apellido sí. Es Encanto, sí. Es encantador, digamos. ¿Encanta? Encanto. Pero encanto mágico, ¿eh? Ya. Ya estamos de vuelta con los temas del día y mucho más en País ADN por la 91.7. Cristian Stewart, Danilo Herrera y un inesperado Camilo Charm. Charme, te dije. Charme. Porque viene llegando, yo lo espero de ti, Danilo, pero viene llegando y ya me cuestiona la pauta, Camilo, decir cómo conversar de la licencia en el segundo bloque si esto es mucho más importante. ¿Qué es lo más importante que la licencia, Camilo? Sí, yo soy de la opinión que el tema del acuerdo por la paz y entendimiento y toda la situación de la relación del Estado de Chile, de las comunidades indígenas, es lejos uno de los temas más importantes que nos tenemos que hacer cargo. Es un tema que nos constituye como país, que si lo podemos solucionar nos va a engrandecer, va a crear oportunidades que ahora están paralizadas. Es decir, tenemos personas, comunidades y territorios que están paralizados, unos por miedo, otros por resentimiento histórico y otros por falta de oportunidades. Entonces, esto es una oportunidad que todos deberíamos, independientemente de si nos gusta el 100% o no del informe, si nos gusta el 100% de la forma, vamos a la parte material, que es, tenemos una oportunidad de llegar a un acuerdo y que sea un acuerdo transversal y todos cediéndose. También te lo comentaba, Nueva Zelanda, esto lo vivió en los años 70. Nueva Zelanda estuvo a punto de ser un estado fallido y hoy es un estado admirado. ¿Y por qué? Porque llegó un acuerdo nacional donde todos algo cedieron y hoy en día donde todos pueden participar y todos pueden colaborar entre sí, haciendo que Nueva Zelanda sea este país que todos admiramos. Y además está en el hemisferio sur, es una ex colonia igual que nosotros, compite y en cierta forma, y Danilo lo decía, Chile también es una especie de isla por su situación geográfica, desierto y cordillera, pero bueno, tenemos una historia, hagámonos cargo de la historia, pero también pensamos en nuestro presente futuro. ¿Sí? Aquí es salir colaborando y hacer que todas estas personas y territorios puedan ser parte de la solución de Chile. Yo quiero hacer un punto sobre este mismo tema, hacer hincapié en que los acuerdos de la comisión fueron por mayoría aplastante. Fueron 7 contra 1. No soy bueno por las matemáticas, creo que un 88%. Un 88% de acuerdo en una comisión transversal. Y cuando se habla de se había pedido unanimidad, claro, es una forma de trabajar. Ellos mismos lo pidieron, ¿no? Sí, pero ahí, Danilo, pero fue una definición de trabajo. Igual al final tenían que evacuar un informe, igual al final se tenían que votar, se hicieron todos los esfuerzos. Se hicieron tantos esfuerzos que una senadora republicana terminó renunciando porque su partido no estaba de acuerdo con el informe. Entonces, pero tal vez lo primero que tenemos que ceder es tratar de no imponer el informe. Es decir, el informe es un buen inicio, abre la conversación. Por supuesto. Y esto va a ser, y lo dijo ayer el presidente, el informe es el insumo. El presidente ayer dijo, yo voy a tomar el informe, lo voy a transformar en reforma constitucional, lo voy a transformar en proyecto de ley y se va a discutir en el Congreso porque ahí está
ahí están los legítimos representantes del pueblo y el Congreso lo podrá cambiar lo que quiera y quizá en la discusión el gobierno también puede meter sus indicaciones. Obviamente, la comisión es un punto de inicio, pero quiero relevar la importancia de la comisión y la importancia de un acuerdo muy mayoritario en esta comisión. Y sí, solamente para agregar más antecedentes, bueno, si se hubiera aprobado por unanimidad, igual el conflicto no se acaba. Entonces, en cualquier caso, es un punto de inicio, un avance. Que igual de estos manera... proyectos entran al Congreso y se podrían haber cambiado aunque tuviese el 100% de respaldo, es verdad. Sí, claro. Y incluso si hubiera habido unanimidad, tanto en la comisión como en el Congreso, en cualquier caso es un avance. Entonces, en ningún caso hay que asumir de manera inocente que estas cosas se acaban porque hay unanimidad. Yo creo que simplemente a mayor abundamiento para referirme a ciertos puntos, a mi juicio, centrales de esta comisión, de este informe, en materia de derecho individual y colectivos, que es algo que fue muy discutido en la Convención Constitucional, la primera que se rechazó. Esto sigue exactamente lo que se propuso unánimemente también, con votos desde los republicanos hasta los comunistas, en el Consejo Constitucional, que básicamente dice que los derechos individuales y colectivos tienen que ser conformes a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, es decir, no concede ningún derecho adicional ni nuevo, y las consultas van a ser fundamentalmente consultivas, que es algo que generó mucho ruido en la primera convención. A mi juicio era algo bastante gravoso, y que esta comisión recoge en el mismo sentido que la última propuesta. Entonces, yo creo que esta oportunidad, tal como señala Camilo, es un momento único en el cual realmente podemos discutir de un tema de fondo que aparentemente suscita un consenso que no podemos desaprovechar, y que, insisto, el hecho de que se haya criticado antes de leer el informe me parece una responsabilidad que habla del cortoplacismo al que estamos acostumbrados en Chile, y que, de nuevo, tiene que ver con un año electoral donde las campañas de inmediato plazo se anteponen a un tema que ya llevamos, 500 años discutiendo. Entonces, un tema bien... Sí, hay un punto, sí, a todos. Claro, aquí estamos centrados en 4 regiones del sur, principalmente los pueblos mapuches, pero el tema indígena no nace ni muere ahí. Es decir, la República Chilena, bueno, es que ahí también la historia es importante, cómo va creándose la República Chilena. Claro, primero se expandió hacia el sur, pero después se expandió hacia el norte, y cuando se expande hacia el norte después de la Guerra del Pacífico, también tenemos otras culturas y otros pueblos indígenas que también tenemos que conversar con ellos. Chile tiene muchas actividades importantes en el norte, muchas actividades muy importantes para su presente futuro, y esas comunidades también tienen que ser parte de sistemas colaborativos, de ser parte de la mesa. Entonces, esto no debería quedarse, porque si no, vamos a hacer como un poco, a veces lo hacemos los chilenos, que es un parche, ¿no? Entonces hacemos un parche aquí y después no queda la otra. Esto, en mi opinión, debería ser la oportunidad de tener toda la visión de nuestro país y cómo entre todos colaboramos y con una visión de progreso y desarrollo hacia el futuro. Después de este motín que encabezaste, Camilo, para imponer temas en el programa, quiero volver a la pauta original. Tienen que pedir permiso. A la chimuchina política, sí. Yo creo que el mejor invento del hombre después de los blue jeans es cruzar datos, ¿ya? Y cuando a alguien cuando a la Contraloría se le ocurrió cruzar datos de empleados públicos con licencia y viajando, descubrimos una cuestión que todo el mundo suponía que iba a pasar. Cristian, ¿qué sensación te deja lo que ahora fehacientemente sabemos que existe, que es este gigantesco defraudamiento al Estado a partir de las licencias médicas? No, este tema es muy... Y frescura total, digamos decir. Este tema es muy grave. Es muy grave, no, más allá de que ocurra en este gobierno, más allá de no sé, todas las repercusiones políticas, el problema de fondo que ocurre con este tipo de cosas, que también en algún sentido se puede hacer el paralelo con el problema de procultura, es que se sigue horadando la democracia. La última encuesta CEP dijo que el 44% de las personas dice que le da lo mismo si es que en el fondo, tener un sistema democrático en comparación a cualquier otro. Y eso no es algo conceptual, no es que la democracia sea buena de por sí, es que eso implica tener mayores niveles de democracia, implica tener mayores niveles de cohesión social, mayores niveles de inversión, hay una fuerte correlación entre el crecimiento y la democracia. Entonces es muy relevante preguntarnos cómo este tipo de escándalos, que son una vergüenza,
porque esto también consolida la percepción que hay respecto a los funcionarios públicos. Un estudio de Horizontal decía que es del año pasado el estudio, que la tasa de utilización de las licencias de los funcionarios públicos en comparación a los del sector privado es 3,3 licencias autorizadas por trabajador versus 1,2. O sea, 3 veces más en el sector público en comparación al sector privado, la licencia en general, no estamos hablando de los viajes. Entonces, esto solamente horada y erosiona más la percepción que hay respecto de las instituciones, la desconfianza y una vergüenza que a mí me parece que hay que leer más respecto de la comisión de ausentismo que anunció el Ministerio de Hacienda. Tiendo a pensar que es un poco como el sofá de Donoto, donde hay que preguntarse por el ausentismo en lugar de preguntarse por el estatuto administrativo, por el modo en que se comprende en Chile los funcionarios públicos en general. Y yo creo que esa es la discusión a la cual estamos llamados a tener, porque efectivamente no se puede llegar y echar a los funcionarios públicos. Bueno, pero preguntémonos cuáles son las condiciones a través de las cuales se contrata, cuáles son las condiciones a través de las cuales se desvincula, y si es que este tipo de cosas no pueden permitir, por ejemplo, que exista una desvinculación inmediata, porque un fraude al fisco no puede ser sino una consecuencia, no puede acarrear sino una consecuencia gravísima. Danilo, ¿qué sensación te deja este tema? A ver, gente sin ética que no está cumpliendo que no cumple las características que deberían tener funcionarios públicos, estas 25.000 personas. Al mismo tiempo, creo que se tienen que hacer los sumarios correspondientes y que si se tienen que desvincular a 25.000 personas, que se desvincule con un proceso razonable donde las personas se puedan defender, que es lo mínimo que podemos pedir. O sea, yo he escuchado a candidatos presidenciales de ultraderecha y de derecha también diciendo hay que echarlos de inmediato. Pero hay debido proceso, esperemos los sumarios. Ojalá los sumarios sean más rápidos de lo que nos acostumbra el servicio público. Yo trabajé 4 años en el servicio público y sé que los sumarios son un problema, pero hay que avanzar a eso. Dicho eso, esto no puede convertirse en una cacería de condena a los funcionarios públicos per se. Porque cuando se hacen estas comparaciones al aire de cuántas licencias tienen unos u otros, comienza a aportar a la condena, como a la eliminación de los funcionarios públicos. Aquí los candidatos van a prometer motosierra, eliminación de ministerios, despidos masivos de funcionarios públicos que cumplen roles claves de la ciudadanía. Tijera de podar y lupa. Tijera de podar en esta es la versión chilena de la motosierra, incorporada por la candidata Evelyn Matei. 3 veces más igual es harto. ¿Cómo? No es poco, 3 veces más. Sí, claro, ese tipo de discurso, o sea, vamos a estudiar el tema. Yo creo que, por ejemplo, la administración Boric en el 2024 recibió 293 denuncias de licencia y viaje por salir fuera del país, o doble empleador también incorporado en eso, como tiro licencia y trabajo por fuera en otra cosa. Y parece... Y aquí hay otro problema que va en contra de la motosierra y de la tijera de podar de Matei, que es, parece que necesitamos más fiscalización. Y es contradictorio a toda esta gente que está diciendo terminemos con los servidores públicos, quitémosle la grasa al Estado. Yo puedo estar de acuerdo, analicemos dónde están sobrando, dónde está... El problema es que nadie me dice, cuando Evelyn Matei, por ejemplo, habló de la tijera, no dice dónde. No dice dónde. No dice qué programa eliminemos. Eliminemos porque esto se viene discutiendo hace años, entonces yo me acuerdo que gente de derecha, por ejemplo, decía, eliminemos el CENSE. El CENSE, que sirve un servicio de capacitación, ¿no es cierto? Eliminemos el CENSE. Ok, pero dígamelo. Y yo quiero saber si las personas que se beneficiaron con el CENSE durante la última década están felices con esa medida. No estoy hablando de funcionarios públicos. Eso, obviamente van a estar descontentos con que lo echen de su trabajo y eliminen un servicio que ha aportado a la ciudadanía, el CENSE o cualquier otro. Pero díganme,
O sea, cuando la derecha habla de que quiere eliminar la gracia del Estado, los operadores políticos, Kaiser habla de un número que se inventó por ahí, Kass también, un número de operadores políticos, díganme, ¿dónde están? ¿Y cuánto vale? Porque al final vamos a echar a 100 personas o a las miles de personas que tienen en sus cabezas que son operadores políticos en el Estado, y al final eso no va a solucionar absolutamente ningún problema. Y de nuevo, con esto termino, medidas efectistas, fuegos artificiales para ganar un par de votitos. Yo creo que la política ha terminado en esto por este tipo de declaraciones. Camilo Charme. Aquí claramente hay un tema de ética del trabajo. Y aquí nos tenemos que preguntar, a ver, las medidas efectistas, bueno, en el juego lo pueden hacer, pero uno como ciudadano lo que quiere es que el Estado funcione bien, que los funcionarios cumplan con su función, así como uno también cumple al pagar los impuestos, contribuciones. Entonces, ojalá que esto sea una oportunidad no para caer solamente en el juego sumarios más, sumarios menos. Es como, mira, es tan frustrante cuando las autoridades dicen voy a presentar una querella. Gracias, pero la querella quedan ahí en los tribunales, van guardando, ya son archivos digitales, pero tal vez esto podría permitir a veces cómo hacemos que el Estado sea mejor. ¿Cómo lo hacemos más eficiente? El Estado va a seguir existiendo. Esto de decir, eliminemos el Estado, eliminemos parte grande del Estado, no sé si tampoco es la conversación. La conversación es cómo hacemos el Estado más eficiente. Y ahí hay una serie de conversaciones. Ética del trabajo, que hay una épica también en los funcionarios. ¿Por qué yo estoy en un servicio? ¿Por qué quiero estar en CONAF? ¿Por qué quiero estar en la JUNGI? Eso es importante. Y el liderazgo ahí se importa. Y los gobiernos ahí importan. Lo otro, el Estado digital. Podemos mejorar mucho más el Estado digital. ¿Por qué el gobierno de Chile, cualquiera, no solamente no ha ido con sus grupos a Estonia? Estonia era un país nuevo hace poco tiempo. Y Estonia se reconfiguró. El Estado estoniano, de hecho, hoy en día vende como un servicio la digitalización de servicios y personas. Bueno, veamos cómo la digitalización nos puede ayudar. Es decir, entonces, ojalá no quedarse solamente en el hecho de sumarios más, sumarios menos, medidas que son muy de rápido decir, y después no pasa mucho, porque yo consigo, a las personas más tienen derecho a defensa. No todos los funcionarios públicos tienen que ser sometidos a una cacería, porque hay muchos funcionarios públicos, yo conozco mucho en mi labor diaria, nos relacionamos continuamente con funcionarios públicos que tienen ética del trabajo, que les importa su función, que les importa tener buena información, que les importa tener buena capacitación. Ese es otro tema que también yo he notado. La falta de capacitación de ciertos funcionarias y funcionarios en su rol. Entonces, esas son las discusiones que yo creo que esto nos debería abrir, más allá de algunas personas que no cumplieron y están afectando al resto. Y claro, ese número que dice Cristóbal por 3 veces más es fuerte, pero yo creo que también es el concepto un poco de winner chileno que también tenemos que discutirlo. Ese de que yo se la hago, el pillo, el hábil, eso es parte de una cultura que deberíamos ir eliminando. Cristian, ciérralo. Yo pienso, yo creo que este tema es muy grave y tildar de efectistas o no suficientemente profundas o no suficientemente específicas reacciones políticas es de nuevo poner el acento donde no corresponde. Acá el Estado está dando muestras muy claras de que la efectividad en las soluciones de los problemas de las personas no está llegando. Entonces, cuando ocurre este tipo de problemas, hay que hacer valer las responsabilidades de manera inmediata. Entonces, acá pero hay un debido proceso. Hemos visto que este gobierno le cuesta mucho hacer efectivas las responsabilidades políticas. Lo vimos hace 2 semanas con el subsecretario de Pesca, donde dio un dato que es una vergüenza nacional, a partir de lo cual se votó una modificación a una ley profundamente cuestionada, pero con un dato que era 2/3 de la realidad. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la demora es infinita y se dilata. Lo mismo, uno podría dar muchos otros ejemplos. Entonces, en este caso en particular, yo creo que hay que poner el acento en la lentitud de la respuesta al Estado. Un dato que dio Jaime Mañalich ayer. El monto que se gasta en licencias médicas en Chile asciende a 3 billones de pesos al año, lo que representa aproximadamente 1/5 del presupuesto de salud en el país. 1/5 del presupuesto en licencias médicas. Y vemos que estos 25.000 personas se van a viajar. Entonces, si no ponemos un grito en el cielo y realmente le ponemos prioridad nacional a esto, el Estado se va a seguir horadando, las personas van a seguir desconfiando, y el problema no está tanto en decir, bueno, evaluemos acá o allá, o si es efectivo. No, pongámonos en serio a trabajar.
todos. Y eso parte por el presidente de la República y terminan todos los candidatos presidenciales, porque la respuesta a un Estado moderno tiene que pasar por todos y la respuesta o la sensación de que las personas realmente son respondidas desde el Estado no puede ser, digamos, pospuesta. Camilo Charme, Cristian Stewart, Danilo Herrera, gracias por estar hoy con nosotros en este debate. Ojalá en otra ocasión hablemos de los cambios que necesita el estatuto administrativo, que algo que estoy de acuerdo. Ayer el exministro Briones tuiteaba que necesita un cambio del estatuto administrativo, una reforma profunda. Puedo estar de acuerdo con él, ojalá alguien lo nombre ministro de Hacienda para que realice ese cambio alguna vez. Yo propongo un ministerio de fiscalización y cruzamiento de datos. Yo creo que sería buena esa cuestión. Tal vez integrar varios ministerios también sería interesante. Tú estás en fusionar. En una variante de la tijera, boda. la tijera. No, es integrar porque también se ve mucho silo. Es impresionante ver cómo ministerios que trabajan al lado del otro no saben lo que está pasando con las iniciativas, y cuando tal vez haya alguien que los pueda coordinar de mejor manera, se puedan dar mejores soluciones. Cruzamiento de datos. En este punto yo creo que con la reforma del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, creo que tener un Ministerio del Interior, una vocería y una SECPRES no da. Podríamos tener un solo ministerio político que con esos 3 integrados, por ejemplo, eso podría ser una alternativa. Algo al mismo se podría pensar en los sectores económicos. Hay demasiado sectorialismo. ¿Saben qué me faltó en el dato de los 25.000 licenciados con viaje al extranjero? Destinos preferentes. Es un buen dato, ¿no? Es que, por ejemplo, hay muchos funcionarios públicos de Arica que yo creo que iban a Tacna y volvían. No puede ser. Porque está dentro Hay muchos en Magallanes también que se iban a dar una vuelta a Argentina y volvían. Quizás hay mucho de eso también. Sí, en redes sociales se especuló mucho que había mucho personal de Carabineros y Fuerza Armada, que fue mentido. Cero. Cero. En esta medición, porque viene. Vamos los datos. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Prepárate un café y súmate a la conversación. Ya regresamos con más País ADN en la 91.7.